Quiero darle la bienvenida a esta hora a Juan Medellín. Él es economista y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, profesor, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Que, como les decía, desde el 3 de junio la tendencia ha sido a la baja. Después de rozar casi hace un mes unos picos de casi 5,000 pesos, hoy esté más bien yendo hacia los 4,100 e incluso debajo de los 4,100. Bueno, recordemos que, como tú bien lo dijiste, a finales del 2022 y principios del 2023, el dólar superó los 5,000 pesos. Pero ha sido desde marzo de este año que ha venido bajando el precio del dólar paulatinamente hasta alcanzar los 4,100, 4,200 pesos en lo que estamos actualmente. Esto se debe básicamente a un impacto internacional, específicamente sobre el control que ha tenido Estados Unidos en su inflación, lo que ha permitido que la Reserva Federal siga aumentando sus tasas de interés. Solamente digamos que se puede. Disculpa. Sí, te pregunto entonces, ¿solo se debe a lo que está pasando en Estados Unidos o también tiene que ver con algunas medidas macroeconómicas al interior del país, como por ejemplo también la subida de las tasas de interés en Colombia, que por supuesto serían atractivos para el ingreso de esta moneda para, digamos, para inversiones y ahorro? Sí, por un lado está el impacto internacional, que ha sido el más fuerte. Y segundo, porque digamos que en este momento las tasas de interés en Colombia siguen estando altas, lo que evita que exista una fuga de capital de Colombia hacia los Estados Unidos. Entonces eso ha repercutido en que el dólar siga bajando y nos encontremos actualmente en los 4,168 pesos. Eso, por supuesto, también redunda en la inflación local, la inflación doméstica, como le llaman ustedes los economistas, y por ahí también se deriva un poco lo que está ocurriendo en este índice, ¿no? O pues obedece también a otras razones. Sí, y quienes más se benefician con la caída del dólar son las importaciones. Todos productos o bienes que se compran en el extranjero pues van a valer mucho menos. Eso repercute directamente en el consumidor, en la inflación, puesto se van a comprar estos productos a un menor precio, lo cual es bueno para el gobierno porque va a poder, digamos, controlar la inflación, al menos en el mediano plazo. Esas razones internacionales que hoy explican la caída del precio del dólar, pero uno que también escuchaba, que empezaba a indagar sobre cuando tenía picos altos, cuando ha subido por encima, incluso como tú lo describiste, de los 5,000 pesos el año pasado. Una de las razones que daban algunos economistas era por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy se mantiene el conflicto, no hay sombra de que pueda terminar, incluso se teme que empiece a recrudecerse. ¿Eso por qué no está impactando como era antes una argumentación? Bueno, recordemos que en ese tiempo países como Ucrania eran grandes exportadores de materia prima para el mundo. Con el pasar del tiempo y de la guerra se ha buscado otros países o sustitutos de esa materia prima, lo cual eso ha permitido que el precio de muchos productos derivados de esa materia prima pues se hayan reducido con el tiempo. Entonces, digamos que la guerra, digamos ya lo que fue al principio un detonante para la inflación, en este momento, digamos, para algunos países que han buscado sustitutos de esa materia prima, pues ha podido controlarla, entre ellos Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Bien, evidentemente entonces ahorita estamos dependiendo de lo que suceda macroeconómicamente en los Estados Unidos, que allá también empieza a disminuir la inflación. Si de alguna manera allá lo que sería la Reserva Federal, lo que hace acá el Banco de la República, dice no voy a bajar más las tasas de interés porque ya hemos controlado la inflación, eso ¿cómo dejaría la divisa en Colombia? Bueno, las proyecciones que se estiman sobre la divisa es que en el mediano plazo, al menos en el mediano plazo, podrá la divisa controlarse y podrá estar entre un margen entre los 3,900 y los 4,300 pesos aproximadamente. Eso es una buena noticia, digamos, para... A ver, ¿cómo se puede explicar eso que baje incluso por debajo de los 4,000? Eso es lo que se proyecta.
Se proyecta un margen, sin embargo todo, digamos, esto también depende de cómo evolucione la economía internacional, sí. También depende cómo evolucione la economía nacional y las políticas públicas que desarrollan aquí a nivel interno. Sin embargo, son proyecciones, ¿no?, que están sujetos a cambios a esas variables. Lo ideal que pueda bajar por lo menos por debajo de los 4.000 pesos. Sin embargo, esas proyecciones todavía no están estimadas. No, por lo menos en el corto plazo. Sí. Para esta semana se prevé justamente que el Banco de la República se reúna para decidir sobre si se mantiene o baja la tasa de interés de referencia, la tasa interbancaria. ¿Usted qué cree que pueda pasar y respecto también lo que está ocurriendo con el dólar y la inflación? Que ese es al final su objetivo, mantener en un rango la inflación, es decir, el precio con el que los usuarios, todos los compradores, pagamos por servicios y productos. Bueno, las cifras ya han indicado que la inflación se ha venido estabilizando en el país, lo cual me indica a mí que al menos el Banco de la República no lo va a subir o lo va a mantener la misma tasa que se encuentra actualmente, mientras que ya empieza a bajar la inflación. Esa es como mi perspectiva. Sí, sería un contrasentido que, como está de alguna manera mejorando la situación económica en el país, por lo menos a ese nivel, vaya a subir las tasas. Sería contraproducente de acuerdo a su proyección, ¿no? Sí. Correcto, al menos o la mantendrá o lo bajará algunos puntos. Sí. Ese es como el sentido que vaya a hacer el Banco de la República en los próximos días. Bien, para una ciudad como esta, turística, y que le está apuntando mucho hacia el turista internacional, ¿cómo redunda el precio del dólar al precio en el que está? ¿Cuál sería, digamos, el más conveniente para, repito, una ciudad como esta? Más allá de lo que a nivel nacional pasa, por ejemplo, que el tema de hidrocarburos, que es el de los que más ponen al presupuesto nacional, depende mucho de la tasa de la divisa estadounidense por lo que suponen las exportaciones. Pero una ciudad como esta que importa turistas, ¿cuál sería lo ideal? Bueno, hay dos perspectivas, digamos. Para los que vienen o los turistas, digamos, el hecho de que cambien sus dólares, pues también eso va a impactar aquí la inflación de Cartagena, ¿no? Sí. El hecho de que el costo o el valor de la divisa disminuya, eso va a hacer que también los precios en Cartagena puedan al menos estabilizarse o reducirse. Y digamos que eso, en esa perspectiva es bueno para el cartagenero que de cierta manera la divisa se pueda estabilizar en el mediano o corto plazo, que eso es lo ideal. ¿Y la otra perspectiva sería cuál, profe? Bueno, para los que van a hacer viajes en el extranjero, ¿no? Sí. Que haya una divisa estable, pues eso garantiza de que las personas que vayan a viajar fuera del país lo puedan hacer con tiempo, puedan comprar sus tiquetes, reservar hoteles y que eso no implique en el futuro pues un mayor costo. Profe, vuelvo a la primera pregunta y obviamente no quiero meterme en asuntos políticos, pero ahí es donde está la discusión, digamos, de este ánimo político caldeado que hay en el país, esta polarización en las que unos apoyan al gobierno de turno, otros son oposición, pero digamos, en ese marco democrático, uno tajantemente puede argumentar que lo que está sucediendo con el dólar tiene que ver con algunas de las determinaciones desde la Casa de Nariño, o definitivamente no, o definitivamente forman parte de lo que está sucediendo? Bueno, siempre políticas nacionales afectan de una u otra forma el dólar. Sin embargo, lo que hemos visto el comportamiento del dólar en los últimos meses es que ha venido cayendo paulatinamente desde marzo, lo cual uno da a entender de que el impacto ha sido mayor por los efectos internacionales que por lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿sí? Entonces, aunque sí afecta la divisa por las políticas que se genera en el país,
lo que vemos es que el mayor impacto está siendo por temas internacionales que por temas nacionales. Bien, ahí está claro. Y para final, una recomendación de bolsillo, profesor Medellín, y es, ¿sigue siendo una buena opción ahorrar o ya no tanto en dólares? Bueno, siempre es bueno ahorrar en una divisa distinta al peso colombiano. ¿Y eso por qué se debe hacer? Independientemente si la inflación está alta o está baja, si el dólar está alto o está bajo. Se debe hacer porque así uno diversifica el riesgo. Entonces tener ahorros en diferente moneda, aparte del peso colombiano, es siempre bueno. Y es mi recomendación que lo hagan. Perfecto, profesor Medellín, muchas gracias por este contacto, a ayudarnos a entender lo que está sucediendo con el dólar, que vemos que desde marzo, como usted lo describe, está bajando.